El gran edificio en Buenos Aires estaba iluminado y lleno de personas. Líderes importantes, trabajadores y reporteros estaban allí. Nadie sabía que estaban a punto de presenciar algo muy grande e importante. La reunión ya se sentía tensa. Era una reunión de la CELAC, un grupo de países de América Latina y el Caribe. Las personas daban discursos, pero todos podían sentir que había algo fuerte en el ambiente. Los presidentes de Argentina y Colombia, Javier Milei y Gustavo Petro, no estaban de acuerdo en muchas cosas. Tenían ideas muy diferentes sobre cómo ayudar a sus países. Eran personas muy distintas. La sala se veía perfecta, una gran mesa redonda, banderas coloridas, micrófonos brillantes y cámaras grabando todo. Los ayudantes de ambos líderes se veían nerviosos, susurrándome entre ellos y enviando mensajes rápidos. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, estaba tranquilo. Llevaba un traje azul oscuro sin corbata, como siempre, para verse serio pero aún un poco diferente. Su rostro mostraba que había trabajado duro en la política durante muchos años. Se veía en paz, como alguien que ya había pasado por momentos difíciles antes. No muy lejos, Javier Milei, el presidente de Argentina, era lo opuesto. Tenía el cabello alborotado, un traje negro, y se movía mucho. Parecía tener mucha energía por dentro. El jefe de la reunión inició la sesión de la tarde. Hablarían sobre problemas económicos y formas de ayudarse entre los países. Cada presidente tendría 10 minutos para hablar. Petro fue el primero. Petro se levantó, ajustó el micrófono y comenzó a hablar con voz clara y firme. América Latina está en un momento importante, dijo, mirando a todos. No podemos seguir enviando solo bananos y petróleo al mundo. Necesitamos crear mejores trabajos y cuidar nuestra tierra y a nuestra gente. Durante los siguientes minutos, Petro habló sobre cómo hacer crecer a los países latinoamericanos. Dijo que deberían usar energía limpia, ayudar a los pobres y trabajar juntos. Dio ideas inteligentes y las explicó de manera sencilla. El cambio climático no espera, dijo. La pobreza tampoco. Si queremos ser realmente libres, debemos usar la fuerza de nuestra gente, no solo lo que sacamos de la tierra. Terminó su discurso sugiriendo un fondo de dinero para ayudar a los países a crear nuevas ideas y cambiar hacia la energía limpia. Algunos líderes asintieron con la cabeza. Las personas tomaban notas. Incluso aquellos que no estaban de acuerdo sabían que sus ideas eran claras y buenas. El anfitrión agradeció a Petro y le dio la palabra a Milei. La sala se volvió súper silenciosa. Todos esperaban, sabiendo que a Milei le gustaba sorprender a la gente y decir cosas fuertes. Milei comenzó despacio, como un boxeador esperando para lanzar un golpe. Gracias, presidente Petro, por sus palabras, dijo con una sonrisa que no parecía feliz. Siempre es gracioso escuchar ideas soñadoras sobre el dinero. Todos podían notar que se estaba burlando de Petro. Algunas personas se veían preocupadas. Milei continuó y empezó a hablar más fuerte. No estoy de acuerdo en absoluto, dijo Milei. Lo que escuché es la misma historia de siempre que ha hecho a nuestros países pobres. Más gobierno, más reglas, más impuestos, más socialismo. Golpeó la mesa suavemente con el puño. Algunas personas se sobresaltaron. Petro permaneció tranquilo. Escuchaba sin mostrar ninguna reacción. La única forma de crecer es con libertad, dijo Milei. Menos gobierno, más empresas privadas y mercados abiertos. Lo demás son cuentos tontos. Entonces Milei comenzó a hablar rápido y fuerte sobre sus ideas. Dijo que las empresas privadas deberían hacer todo y que el gobierno debía mantenerse al margen. Dijo que las ideas de Petro eran malas y pasadas de moda. La sala estaba llena de tensión. Las personas se sentían incómodas. Los reporteros escribían rápido. Sabían que esta era una gran pelea de ideas. Entonces ocurrió algo. Milei se inclinó hacia adelante, miró directamente a Petro y dijo con voz hiriente. Me sorprende que alguien como usted, con su extraño pasado, piense que puede enseñarnos sobre economía. Todos se quedaron sin aliento. El moderador se veía muy preocupado, pero Milei no se detuvo. Tal vez estas ideas funcionan en la universidad o en la selva, dijo. Pero aquí, estamos hablando de cosas reales, no de cuentos de hadas. La sala se congeló. Algunos presidentes se veían enojados. El equipo de Petro estaba impactado, pero Petro no se movió. Todavía se veía en paz. Permítame decir, con respeto, añadió Milei, aunque su voz no sonaba respetuosa en absoluto, regrese a la selva con sus ideas tontas.
Estamos aquí para resolver problemas reales, no para escuchar historias viejas. Esa última frase fue demasiado. Regresa la selva, sonaba grosero y cruel. Se sintió como una bofetada. Las personas pensaron que no solo era sobre política, también parecía racista y ofensivo hacia los pobres. Algunos líderes se veían impactados. Un asistente mexicano dejó caer su bolígrafo y el sonido resonó en la sala silenciosa. El moderador intentó continuar. Gracias, presidente Milei. Pasemos al siguiente orador. Pero Petro se levantó con calma. Carrier responder. Como Milei lo había atacado personalmente, se le permitió hablar de nuevo. Los reporteros se inclinaron hacia adelante. Los camarógrafos movieron sus cámaras. Toda América Latina esperaba, pensando que Petro gritaría y haría que todo empeorara. Normalmente, cuando los líderes pelean, gritan y discuten. Pero Petro tenía otro plan. Esperó unos segundos antes de hablar. Parecía una eternidad. Miró a su alrededor, no con enojo, sino como alguien que piensa profundamente. Entonces habló con voz suave, casi como hablando con un amigo, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. Gracias, presidente Milei, por ser honesto, dijo con calma. Es bueno saber exactamente lo que piensan las personas. Se detuvo, tomó un pequeño sorbo de agua y continuó. Usted me dijo que regrese a la selva. Eso es algo interesante de decir. La selva, presidente Milei, es uno de los lugares más increíbles, fuertes e inteligentes del planeta. Tiene cosas que ni siquiera entendemos todavía. Si su intención era herirme, lamento decirle que no lo logró. Estoy orgulloso de estar conectado con una parte tan hermosa de la naturaleza. Las personas en la sala estaban sorprendidas. Nadie pensó que él diría eso. No gritó. No peleó. Solo dio una respuesta muy inteligente. Pero más allá de las palabras, continuó Petro, con una voz un poco más firme pero aún tranquila, su comentario muestra cómo vemos las cosas de manera diferente. Usted ve la selva como algo malo o atrasado. Yo la veo como un lugar donde todos los animales viven juntos en equilibrio. Cambia y se adapta. Tal vez esa sea la gran diferencia en cómo vemos América Latina. Milei, que esperaba una pelea, se veía sorprendido. No sabía qué decir. Su mirada dura empezó a cambiar. Se veía inseguro. Está hablando sobre mi camino en la vida, dijo el presidente Petro. Sí, he tomado un camino diferente. He sido maestro en escuelas y también he vivido en las montañas. He estado en el Congreso, he estado en el exilio, he estado en la oposición, y ahora soy el presidente. He visto cómo es la vida en Colombia y en América Latina desde muchos lados. No creo que eso sea malo, creo que es algo especial. Me ayuda a entender cuán complicados son nuestros países. Todos en la sala escuchaban muy callados. Ya no parecía una pelea. Parecía un momento tranquilo en el que las personas pensaban profundamente. Usted habla de los campamentos guerrilleros como si solo fueran malos, dijo Petro, mirando al presidente Milei con amabilidad. Déjeme recordarle, Nelson Mandela fue llamado terrorista en su momento. Pero luego, se convirtió en un héroe de paz y amor en todo el mundo. La historia no siempre es blanca o negra, presidente Milei. Algunos líderes asintieron con la cabeza en silencio. El presidente de Brasil incluso sonrió un poco. Y sobre los llamados sueños socialistas y viejas ideas económicas, dijo Petro mientras hacía un gesto con las manos como si estuviera pesando ideas. Quiero decirle que mis planes no son solo ideas que inventé. Muchos economistas inteligentes de diferentes lugares, incluso algunos que ganaron el premio Nobel, están de acuerdo con ellos. El cambio a la energía limpia no es un sueño tonto. Es algo que incluso las grandes empresas dicen que debemos hacer. Crear muchos tipos de trabajos y productos no es solo un deseo socialista, es algo que países inteligentes como Corea del Sur, Finlandia y Singapur ya hacen. Las palabras de Petro estaban cambiando el ambiente en la sala. Lo que comenzó como un ataque personal se estaba convirtiendo en un discurso inteligente y amable sobre el liderazgo. Presidente Milei, dijo Petro de nuevo, ahora hablando como un hermano mayor cariñoso, usted construyó su carrera política peleando y diciendo que los demás están equivocados. Entiendo que eso lo ayudó a ganar elecciones. Pero para liderar un país, se necesitan otras habilidades, como escuchar, hablar con calma, trabajar en equipo y ver cómo son realmente las cosas. Se detuvo. Luego dijo algo que todos recordarían para siempre. Las ideas no son importantes por lo fuerte que se gritan.
Son importantes cuando ayudan a personas reales en la vida real. Todos se quedaron en completo silencio. Algunos se miraron con sorpresa. Algunos escribieron lo que dijo, sabiendo que esa frase se repetiría por muchos años. Estoy aquí, igual que usted, porque millones de personas votaron por nosotros para que los representáramos, dijo Petro. Sí, no estamos de acuerdo en todo. Pero si comenzamos a insultarnos, no estamos ayudando a quienes confiaron en nosotros. Entonces, la política se convierte en un show tonto en lugar de algo inteligente y amable. El presidente Milei no se veía contento. Seguía mirando a Petro y luego a sus propios papeles. Todo había cambiado. Lo que iba a ser su momento de poder, ahora se había convertido en una lección dada por Petro. Fue un gran cambio frente a los líderes del mundo. Quiero hacerle una sugerencia, presidente Milei, dijo Petro, inclinándose un poco hacia adelante. Dejemos los ataques personales. Hablemos de ideas. Usemos hechos, pruebas y buenas razones. Actuemos como servidores públicos que quieren ayudar a la gente, no como personas de televisión que solo quieren decir cosas escandalosas. Algunos líderes en la sala miraban a Petro con respeto. Algunos incluso asintieron con la cabeza, contentos de que intentara mejorar la situación. Usted cree que solo la libertad económica puede hacer crecer un país, continuó Petro. Respeto su creencia, pero quiero que piense en algo. La libertad sin justicia puede convertirse en un regalo especial solo para los ricos. Lo invito a ver por qué los países más ricos del mundo tienen tanto buenos mercados como gobiernos fuertes. Lo invito a pensar por qué los países donde la gente puede salir de la pobreza no son los que no tienen reglas, sino los que equilibran el crecimiento con la ayuda a los más necesitados. Hizo una pausa y luego dijo: ¿y si realmente le importa la libertad, presidente Milei, no deberíamos preocuparnos por las personas que viven en pobreza extrema? Aquellos que no pueden ir a la escuela, que no pueden comer bien o ver a un médico. ¿Qué clase de libertad es esa si ni siquiera pueden vivir bien? La pregunta quedó flotando en el aire. No era solo una frase inteligente, era una pregunta real para hacer pensar a todos. Las personas en la sala se movieron en sus asientos. Sabían que algo muy especial estaba ocurriendo. Esto era más que política. Se sentía como un momento profundo e importante. No vine aquí para que me aplaudan ni para ganar un debate de televisión, dijo Petro. Vine a compartir ideas que creo que pueden ayudar a nuestra parte del mundo. Si usted tiene mejores ideas, compártalas. Si piensa que me equivoqué, dígamelo. Ese es el tipo de conversación que nuestra gente necesita. El presidente Petro miró alrededor de la sala. Ya no le hablaba solo a Milei, le hablaba a todos los presentes. América Latina tiene grandes problemas. No podemos perder tiempo peleando entre nosotros cuando millones de personas están esperando ayuda. Los verdaderos problemas son la desigualdad, el cambio climático, la violencia y la falta de oportunidades. Nuestros enemigos no somos nosotros, son esos problemas. Luego, para sorpresa de todos, Petro sonrió y miró amablemente a Milei. Presidente Milei, quiero invitarlo a Colombia. Vayamos juntos a visitar nuestras selvas, hizo una pausa, y nuestras ciudades. Hablemos con la gente común, los empresarios y los trabajadores. Tal vez descubramos que tenemos más cosas en común de lo que creemos. Y si no las encontramos, al menos mostraremos al mundo cómo dos líderes pueden hablar con respeto. El mundo necesita mucho de eso. El silencio en la sala cambió. Ya no era incómodo. Era un silencio profundo y respetuoso, como cuando alguien dice algo que toca el corazón. El moderador, sabiendo que estaba presenciando un gran momento en la historia, esperó unos segundos antes de hablar. Gracias, presidente Petro, por su respuesta. Presidente Milei, ¿DC responder? Todos miraron al presidente argentino. Las cámaras se acercaron a su rostro. Se veía confundido e inseguro. Miró a sus asesores en busca de ayuda. Luego aclaró su garganta y se acercó al micrófono. Yo. Comenzó, y su voz ya no era fuerte como antes. Agradezco las palabras del presidente Petro. Hizo una pausa y se veía incómodo. Sigo creyendo en mis ideas económicas, dijo, tratando de sonar seguro nuevamente, pero admito que la manera en que hablé antes no fue la mejor para una reunión como esta. Las personas se miraron sorprendidas. Nadie pensó que Milei diría algo así, casi como una disculpa. Sobre la invitación a Colombia, añadió con cuidado, lo consideraré con mi equipo. El moderador,
contento de que la situación no se empeorara, agradeció a ambos presidentes y le dio la palabra al siguiente orador. Pero lo más importante ya había sucedido. Los medios ya tenían su titular, y no era el que esperaban. Milei insulta a Petro. El presidente colombiano responde con palabras poderosas y tranquilas, decía un gran diario latinoamericano. La respuesta serena y valiente de Petro a la provocación de Milei cambia la diplomacia para siempre, decía otro. En las redes sociales, la gente compartía rápidamente los vídeos. El discurso de Petro fue visto por millones de personas. Fue traducido a muchos idiomas. Expertos políticos de muchos lugares coincidieron en algo raro, sin importar qué ideas defendía cada uno, la manera en que Petro respondió al ataque mostró sabiduría y calma. Fue un gran ejemplo de buen liderazgo. Esa noche, en la gran cena de la cumbre, los dos presidentes se encontraron de nuevo brevemente. Las cámaras los captaron dándose la mano de manera educada, pero no amistosa. Nadie escuchó lo que dijeron, pero algunas personas cercanas dijeron que fue corto y respetuoso. Unos días después, en una entrevista especial, un periodista le preguntó a Petro por qué respondió con tanta amabilidad ante un ataque tan fuerte. Porque los líderes políticos deben pensar más allá de nuestro orgullo, respondió Petro. Si respondemos al enojo con más enojo, solo dividimos más al mundo. Eso daña nuestras democracias. Hizo una pausa y añadió. Además, cuando alguien intenta arrastrarte a una pelea, lo mejor es invitarlo a una conversación tranquila. La calma confunde más que la ira, y pensar con profundidad llega más al corazón que los gritos. Ese momento quedó en la memoria de la gente de toda América Latina. En las escuelas para futuros líderes, los maestros mostrarían esta historia como una lección sobre cómo convertir un ataque personal en un momento de crecimiento. En clases sobre discursos políticos, la respuesta de Petro se usaría como ejemplo de cómo mantener la calma e inteligencia bajo presión. Pero más allá de los estudios, lo que la gente siempre recordaría era esto. Un presidente, cuando fue atacado, eligió el respeto y la amabilidad. Mostró que en la política, como en la vida, la verdadera fuerza no está en gritar más fuerte, sino en hablar con sentido y con el corazón. Y sobre la invitación a Colombia, Milei nunca dijo sí oficialmente. Pero meses después, en otra reunión de líderes, los dos hombres fueron vistos hablando durante casi media hora lejos de las cámaras. Nadie supo exactamente de qué hablaron, pero algunos dijeron que sonrieron durante la charla. Tal vez la respuesta tranquila de Petro había hecho algo especial, tal vez ayudó a uno de los líderes más duros del continente a empezar a pensar de otra manera. O tal vez simplemente mostró a todos que incluso cuando las personas no están de acuerdo, siempre hay espacio para el respeto y la amabilidad. Dos cosas que, como la verdad, brillan por sí solas sin necesidad de gritos ni amenazas.